Buenos días a todos y a todas en esta jornada que organiza AROE, Comisión Nacional para la Racionalización de los Salarios Españoles, y que es la antesala del Congreso Nacional que celebraremos la próxima semana. Esta mesa precongresual de racionalización de los horarios y conciliación nos va a permitir tener una visión internacional, una visión de cómo están los horarios, cómo está la conciliación en lo que afecta a las personas, a la familia, a los diferentes modelos de organización del trabajo, sin olvidar la grave situación que vivimos de pandemia por el maldito COVID-19. Gracias por vuestro tiempo, por estar ahí, y sobre todo a nuestro coordinador de AROE en la Comunidad Valenciana, Óscar Cortijo, que es el director de personas de la Universidad CEU, Cardenal Herrera Oria, y de la Universidad Abad Oliba. Y por supuesto nuestro agradecimiento a un plantel de ponentes extraordinario: Miguel Ángel Estrada, Ingrid Naranjo, Javier Chávez, Francisco Javier Abajo, que nos va a permitir, lo que les decía, tener esa visión de cómo se ve estas cuestiones que desde España estamos trabajando en los últimos 15 años en países como en México, en Argentina, en Costa Rica. No les robo más tiempo y doy la palabra a Óscar Cortijo, que moderará esta mesa y en la que esperemos saquemos importantes conclusiones sobre la conciliación, sobre los horarios racionales y cómo se está viviendo esta situación a día de hoy. Gracias. Bienvenidos al Congreso, al 15 Congreso Nacional para racionalizar los horarios españoles, horarios, conciliación y nuevos modelos de organización del trabajo en la era online. Vamos a comenzar esta mesa precongresual, es una mesa internacional, donde vamos a conocer la perspectiva de cuatro ponentes, cuatro interesantísimos ponentes, que tenemos el privilegio de contar con ellos hoy desde distintas partes del mundo, desde países hermanos, y que seguro, estoy convencido, van a enriquecer este congreso organizado por AROE, que preside José Luis Casero. Voy a presentar en primer lugar a todos los ponentes brevemente, porque, como les digo, son ponentes con una larga trayectoria profesional y un currículum académico brillante, por lo que pido disculpas anticipadas por no poder trasladar este currículum completo. En primer lugar, voy a presentar a Miguel Ángel Estrada Gómez, que es el coordinador de instituciones formadoras de docentes en Durango, México. Es doctorado en Ciencias de la Educación y maestría en Educación por parte del Instituto Universitario Anglo-Español. Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, diplomado en formación de tutores, diplomado en modelo de gestión de proyectos sociales y, como les decía, es coordinador general de coordinación de instituciones formadoras de docentes y coordinador general del Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo. Por último, también ostenta el cargo de vicepresidente en el Instituto Superior de Desarrollo. También contamos con Ingrid Naranjo Ugarte, es directora general de Territorio Psicológico, vicepresidenta del Comité Técnico Costarricense de Factores Psicosociales y miembro de la Comisión de Política Pública del Colegio de Profesionales de Psicología de Costa Rica. Ingrid Naranjo es profesional con 14 años de experiencia en atención psicológica, tanto a nivel clínico como organizacional, docente universitaria, promotora de espacios libres de acoso y salud en ambientes laborales y educativos, y es una conferenciante internacional con una maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones y licenciatura en Psicología por la Universidad Católica de Costa Rica. Como digo, voy a ser breve, pero bueno, el currículum también de Ingrid Naranjo, además de publicaciones, es muy extenso y luego tenemos el placer de escuchar. Jorge Javier Chávez es el siguiente ponente. Jorge Javier Chávez es abogado y director del Observatorio Interdisciplinario de Tecnología de Educación y Ciencia de Mendoza, Argentina. Es abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Es también diplomado en Derecho y Tecnología por la Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina. Mediador de la Escuela de Mediación de las Instituciones Formadoras en Mediación. Y actualmente es el coordinador del programa Prevención de la Violencia TICs y Delitos Informáticos del Gobierno de Mendoza, del Ministerio de Seguridad. Es el asesor de letrado de la Subdirección de Eventos y Locales de Esparcimiento de Mendoza, docente de la Diplomatura en Ciberdelitos Sexuales y su relación con la seguridad ciudadana y director del Observatorio Interdisciplinario de Tecnología de Educación y Ciencia. Por último, Francisco Javier Abajo Olivares
Es abogado y mediador prejudicial, especialista en violencia laboral y conflictos organizacionales en Buenos Aires, Argentina. Francisco Javier es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Está instalado desde 1993 en Buenos Aires, donde ejerce como abogado y mediador prejudicial. Especialista en violencia laboral y conflictos organizacionales, es consultor y ha participado como conferenciante a nivel nacional e internacional sobre el fenómeno de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Autor, como decía, de libros y publicaciones. Y como les decía, y han podido comprobar, y ya les digo que he tenido que acortar la presentación, tenemos unos ponentes a quien quiero agradecer muchísimo su presencia en este congreso de AROE. En primer lugar, desearles a todos ustedes que estén bien de salud. Todos estamos sufriendo a nivel internacional la pandemia. Y creo que es muy interesante iniciar justamente este congreso. Voy a dar paso a Francisco Javier abajo. La visión o que tengamos aquí desde España, qué está sucediendo con el teletrabajo, con la conciliación, con esta racionalización también de horarios en los distintos países, y comenzamos por Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, por la presentación. Gracias, Aroe, por la posibilidad de participar en estas jornadas. Voy a intentar ser muy breve. Os daréis cuenta si llevo un montón de años y uno no perdió el acento. Es una mezcla extraña, es el puente entre Madrid y Buenos Aires. En Buenos Aires y en Argentina en general se está pasando exactamente lo mismo que en España, que en Costa Rica, que en México. Estamos viviendo todos esta pandemia y estamos haciendo, o se está intentando hacer lo mejor que se puede. En el campo del teletrabajo, a ver, comentábamos hace un ratito que Argentina están diciendo que tenemos la pandemia, más que la pandemia, el encierro, aquí llaman el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí?, más largo del mundo. Y llevamos desde marzo y no hemos terminado todavía la primera ola, digamos, de contagios. Bueno, se ha tenido que reinventar la economía, se ha tenido que reinventar el trabajo. Y a partir de ahí la gente empezó a teletrabajar, lo cual es un error de concepto grave, porque se hablaba del teletrabajo y en realidad lo que estábamos haciendo era trabajar desde casa. Y trabajamos como mejor podemos, en las condiciones que mejor podemos, y esas condiciones no son óptimas. Esto también ha llevado, creo, a un punto de oportunismo o de intentar estar a la altura de las circunstancias. No sé cuál de las dos cosas es. Al igual que en España se ha aprobado el pasado mes de septiembre el Real Decreto 28, el Real Decreto Ley 28/2020 sobre el trabajo a distancia, en Argentina ha pasado lo mismo un poquito antes. En el mes de agosto se publicó la Ley 27.555, aquí son todas las leyes numeradas, no se dice ni el año, sobre el régimen legal del contrato de teletrabajo. Y ha sido una ley que ha sido muy discutida y poco escuchada, porque incluso han invitado a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores a especialistas en el tema, a gente que hacía años que se dedicaba a esto, y sin embargo no les han escuchado. O les han dejado hablar para decirles después que no estaban dispuestos a cambiar ni una coma en un proyecto de ley. Personalmente puedo decir que resultó vergonzosa la sesión del Senado, que vi por medios virtuales, donde después de escuchar a gente que estaba planteando cuáles eran los pros, las contras, cuáles eran los problemas de aplicación práctica, prácticamente los ignoraron directamente, sin anestesia, para decir, muchas gracias, igual no vamos a cambiar nada, va a quedar así. Y como decía el viejo proverbio, hay que ser muy sabio, muy necio para no cambiar nunca de opinión. Dentro de esta ley que se ha aprobado, hay 2 o 3 cosas que han llamado especialmente la atención y que han significado el rechazo, por un lado, de los empleadores. Primero, abarca solamente al ámbito privado, a pesar de que buena parte de la administración pública está, entre comillas, teletrabajando, porque tampoco pueden concurrir físicamente al lugar de trabajo, solamente al ámbito privado, y dentro del ámbito privado, solamente aquellos que utilizan las TIC.
exclusivamente, a diferencia del Real Decreto Ley español que prevé esas 3 categorías de trabajo a distancia, teletrabajo, etcétera, etcétera. Bueno, acá ya empezamos como a enrarecer un poco los conceptos. Pero luego yo creo que en un afán por regular a las corridas, como dicen aquí, o con el tiempo, no, yo quiero sacar la ley ya. Resulta que derivan buena parte de los presupuestos legales mínimos de ese contrato de teletrabajo a una ley especial que todavía no se ha publicado, y las regulaciones específicas para cada actividad se van a establecer mediante negociación colectiva. Y evidentemente la negociación colectiva es importante, pero dependiendo del país en el que estemos, una negociación colectiva es más fiable que otra. Y una realidad que tenemos en la negociación colectiva en Argentina es que lo urgente no nos deja tiempo para lo importante. Con unos índices inflacionarios tan brutales como los que hay en Argentina, buena parte del esfuerzo sindical está enmarcado en conseguir recuperar parte del poder adquisitivo de los trabajadores y poco o nada en revisar condiciones de trabajo. Más allá de que no todas las entidades sindicales están en las mismas condiciones de formación, de recapacitación, como para entrar a negociar algunas cuestiones. Me parece que en eso se quedó muy corta esta ley. Pero hay 2 o 3 puntos, esencialmente, que están generando mucho rechazo. Uno, el más importante, me parece a mí, es el tema de la reversibilidad. Nadie discute que será un trabajo que es voluntario. Ok, listo, de acuerdo, va a ser voluntario. El problema es que la norma argentina plantea que esa autorización, ese consentimiento, puede ser revocado en cualquier momento de la relación. Entonces, si yo soy un empleador y tengo una estructura pensada para 200 empleados, de los 200, 100 me dicen queremos hacer teletrabajo, me reorganizo toda mi estructura empresarial y dentro de 2 años me dicen queremos volver a trabajar, los tienes que volver a incorporar en el lugar donde estaban, que a lo mejor ya no lo tienes, en el más cercano, que a lo mejor no existe, y si no se puede considerar despedido o exigir el cumplimiento de lo previo. Es inviable. Con esas condiciones, ningún empleador va a mantener dobles estructuras. Precisamente porque la figura del teletrabajo significa unos ahorros importantes en algunos costos empresariales que se pueden trasladar a una mejora salarial, por ejemplo. Creo que en buena línea con lo que suele pasar acá en Argentina es o todo o nada, o Dios o el diablo. Entonces, en lugar de sentarse a analizar alternativas intermedias, han optado por el camino del medio y hacerlo porque lo digo yo. A esto unimos otro tipo de problemáticas que también prevé esta ley, como, por ejemplo, la tarea de cuidados. El que tiene a cargo el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad, adultos mayores que convivan, que requieran asistencia específica, tienen derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a cargo, lo cual es fabuloso, o a interrumpir la jornada. Si pones cualquier obstáculo, cualquier pega, se entiende que es un trato discriminatorio. Pero la ley no prevé cómo vas a recuperar esa jornada que dices, interrumpo porque tengo que ir a atender a mi papá, que depende de mí. Ok, interrumpo 3 horas. ¿Cómo las recuperas? ¿Cómo no las recuperas? Se prevé una recuperación. Pero lo que es más grave, y esto va unido con el otro o el tercer elemento disruptivo grave, que es lo que tiene que ver con el derecho a la desconexión. Que claro, es un derecho general, pero que en esta ley que se prevé que ese derecho a la desconexión impide incluso a un empleador mandar un mensaje fuera del horario de trabajo, lo prohíbe. Entonces, ¿eso qué va a ser? ¿Algo grave? ¿Un incumplimiento del empleador que le da
la pauta al trabajador para considerarse despedido o como una injuria laboral. Me parece que han querido ir más allá y tutelar un montón de cosas que en principio deberían haberse sentado con todas las partes afectadas para ver que se plantearon tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores e hicieron oídos sordos. ¿Y por qué digo de factores disruptivos? Porque, por ejemplo, el tema de ese cuidado de adultos mayores, de gente con discapacidad, le da un derecho a quien hace teletrabajo, pero no al que no hace teletrabajo. Cuando todos ellos pueden tener tu padre, tu madre, tu suegro, que dependen de ti, y esa flexibilidad horaria debería ser un proyecto de mejora de condiciones de todos los trabajadores. El derecho a la desconexión existirá solamente para los que hagan teletrabajo. No existe como un derecho de todos los trabajadores. Y todo esto se puso de manifiesto. Lo que es más grave, esta suerte, y lo que voy a decir probablemente sea políticamente incorrecto, pero en ese afán por ser más progre que todos los demás, parece que hay un problema como efectos secundarios del COVID-19 de diarrea normativa. Porque cuando uno analiza con un poquito de seriedad algunas pautas, se pregunta quién se puso a diseñar algo que después es aplicable. No hace falta que sea mucho más expresivo en por qué utilizo esta terminología. Lo peor de todo es que esta ley no ha entrado en vigencia. Va a entrar en vigencia a los 90 días después de que haya finalizado este periodo de ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, una vez que termine esta cuarentena social que llevamos desde marzo hasta hoy, a los 90 días entrará en vigencia la norma. ¿No tenían tiempo para sentarse y hacer las cosas bien? Esto es lo que lamentablemente, desde los que tienen que dirigir los designios de un país, y me parece que eso está pasando en muchos lugares, quieren ir a los tropezones. Ha pasado lo mismo con algunas cuestiones vinculadas también con teletrabajo, con todo lo relacionado con el convenio 190 de la OIT. Salieron a las corridas a aprobar el convenio contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Vamos a ser los primeros. Ya tiene media sanción, pero lleva 4 meses parado en el Senado. ¿Para eso hacía falta correr tanto? ¿No es preferible sentarse, llamar a todas las partes involucradas en esto que nos ha cambiado el mundo a todos? Y vamos a tener que empezar a vivir de otra manera. Yo creo que la mayoría de nosotros no habíamos utilizado este tipo de tecnologías de comunicación a la hora de dar clases, de dar charlas, de participar en congresos, en jornadas. En cualquier momento ya podemos hacer una miniserie por televisión, estamos acostumbrados ya a estar mirando la cámara. Hemos perdido la vergüenza. Y caramba, esto que va a formar parte de nuestra realidad, lo queramos o no lo queramos, ¿no vale la pena un esfuerzo para hacer las cosas bien? Bueno, esta es la realidad que tenemos aquí, en un país donde además los problemas de conectividad son brutales. Yo el otro día estaba dando una clase por Zoom, como no puede ser de otra manera, y me quedé sin luz. Me quedé sin luz, me quedé sin internet. Entonces, en el Real Decreto Ley español, por ejemplo, sí se prevé que en el caso de quedarse sin luz, de quedarte sin sistema, de quedarte... La culpa no es del trabajador. Bueno, en esta maravillosa ley argentina, en eso no se han parado a pensar, en un país donde se te corta la luz cuando hay una tormenta un poco gorda. Entonces, eso te demuestra esas leyes demagógicas, oportunistas, políticamente correctas, que lo único que sirven es para que alguien quiera ponerse unas jarreteras en el hombro, diciendo, esta ley es nuestra y la aprobamos nosotros. ¿No sirve? Bueno, no importa, eso luego que venga otro y lo arregle. Este esquema
o esta visión más o menos deprimente de cuál es la realidad desde ese punto de vista y el teletrabajo en Argentina, aunque vas a escuchar muchas voces que aplauden y están felices con esta ley, bueno, creo que son menos críticos que yo. Con esto corto porque sé que los 10 minutos si no se van a... los voy a contar. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas Gracias a vosotros. Como luego vamos a hacer, como vamos si luego tenemos un poquito de tiempo, podemos hacer una serie de conclusiones o comentarios. Vamos a pasar a dar la palabra a Ingrid Naranjo Ugarte. Ya hemos hecho la presentación anteriormente, así que Ingrid, cuando quieras. Ay, un segundo, Ingrid, que se ha ido el... Listo, ¿sí? Perfecto. Bueno, agradecer primero a la organización de AROE por este espacio para escuchar qué es lo que está pasando en Latinoamérica, en Centroamérica, en Costa Rica. Agradecerte, Oscar, la moderación que haces con esta mesa de compañeros y compañeras alrededor del mundo. Y bueno, hablar un poquito de que la situación en Costa Rica está regulada. Es un tema en el que, por ejemplo, se había hablado ya de teletrabajo. A eso del 2017, los datos del Ministerio de Trabajo, los datos oficiales nos hablaban de porcentajes de 20 en una relación de 20 a 30%, las personas que estaban teletrabajando tanto en la función pública como en la función privada. Así que ya hablábamos de teletrabajo, no tal vez en las condiciones en las que consideramos a raíz de la pandemia, pero sí había una lógica y había unas personas que ya estaban acostumbradas a este ejercicio de la forma, la nueva modalidad laboral llamada teletrabajo. ¿Qué es lo que ha pasado cuando viene la pandemia? Lo que nos ha pasado en el mundo, nace y se incrementa la incertidumbre, esto cómo va, cuánto tiempo va, cómo va a darse este proceso, cuánto tiempo va a durar, si es realmente efectivo que vaya a generarse en estas condiciones. Estoy haciendo algún cambio aquí porque como ustedes saben que cuando se trabaja desde la virtualidad aparecen estas contingencias de las condiciones ambientales y hay sonidos que tenemos que también considerar. Eso será parte de lo que voy a hacer una reflexión en estos 10 minutos. Si esas cosas ya estaban contempladas en Costa Rica como parte de una modalidad de trabajo, vieran que fue hasta el año pasado, en 2019 a finales, que se sacó una ley sobre teletrabajo, que empezaba a regular, a normar, bueno, cómo lo vamos a hacer a nivel país, a nivel legal, con cuidar los temas de los derechos de las personas trabajadoras y todo esto que ahora se puso en boga con la COVID-19 y que bien señalaba Francisco, que creo que es un mal que nos vamos a encontrar en muchos países. La COVID viene a decirle a la gente, tenés que irte para tu casa y ahí tenés que hacer todo, incluyendo el trabajo. Entonces, la modalidad regulada, conocida como teletrabajo, se convierte en una alternativa y vía decreto nos dicen el Ejecutivo y el equipo del Ministerio de Salud que estaba llevando todas las decisiones país, bueno, todo el mundo a teletrabajar. Ya sabíamos que no todos los puestos organizacionales son teletrabajables y que aun cuando tenemos puestos teletrabajables no es necesariamente la persona que lo ejecuta un perfil idóneo para teletrabajar. En esto no hubo posibilidad de hacer una revisión, no se le pudo preguntar a la persona trabajadora, no se pudo hacer una evaluación de las competencias para poder tomar esa decisión. Había que hacerlo, era una contingencia sanitaria. Frente a esa situación que nos genera la incertidumbre de la COVID, nos encontramos con que hay una diferencia en las realidades. No solamente las realidades del metro cuadrado donde se iba a hacer este trabajo, en qué condiciones estaba la vivienda, si tenía posibilidad de conexión, si en su zona geográfica o contextual estaba el servicio para poder brindar una banda ancha, por ejemplo, para poder hacer el trabajo como medianamente se esperaba, es decir, que tuviera conexión mínimo las 8 horas que necesita estar ahí para poder decir que está trabajando. Pasamos de considerar el teletrabajo una opción, pero en una condición, en una modalidad que es trabajo remoto. La diferencia está en que ante el teletrabajo usted tenía sí o sí que tener un acceso a alguna de las formas de tecnología, de TIC, para poder trabajar. En el trabajo remoto se supone que no. Usted no tiene que estar de manera sumida el 100% de sus horas de trabajo a una de las posibilidades de tecnología de información y comunicación. Podías hacerlo por teléfono, podías usar un elemento básico como el correo electrónico, alguna que otra actividad de carácter en línea.
Pero resulta que todo el mundo se va a hacer trabajo remoto en condiciones de teletrabajo. Eso implica un impacto a nivel psicosocial que no teníamos considerado. ¿Qué pasa con las familias donde la pequeña línea entre lo público y lo privado deja de existir? Porque tenés que mostrar tu casa, porque tenés que estar abierto a estas opciones con una mampara atrás que es tu patio, que es tu cuarto, que es lo privado de algo tan básico para las personas como es su hogar, donde hay personas menores de edad, donde hay personas de personas en necesidad, porque están vulneradas, porque tienen salud, porque hay un montón de situaciones que no se contemplan. Tienes que ir a hacer el trabajo y después, ¿qué pasa entonces con esa otra conciliación? No solamente lo público y lo privado, sino la parte de la vida doméstica que no se acaba porque estás en tu casa y la vida laboral y los otros elementos que hacen a la persona que convergen en un mismo espacio de la casa. Te volviste tutor, te volviste educador, te volviste la persona que hace los quehaceres de la casa, te volviste la persona que está cuidando a otras en ese mismo recinto, que está vigilando, que está apoyando, que está coordinando, pero además seguís siendo la persona trabajadora. Ahí hay elementos que no se están viendo y que en esta situación de pandemia, que lo que como toda crisis trae es incertidumbre, exacerbación de condiciones premórbidas, situaciones de temor porque estamos ante lo desconocido, nos pone de frente a un cambio que no habíamos ni siquiera gestionado, no estaba planificado. Hay una alteración de la vida conocida y de lo planificado de previo para un año en el que no nos queríamos encontrar ni siquiera en unas pesadillas con toda esta situación. Lo otro que viene a generarse es Costa Rica ya en el 2018 como un país que quiere pertenecer a la OCDE, es sujeto de evaluación y revisión. Entonces nos encontramos con que en el 2018 nos dan la mala noticia de que somos el segundo país solamente superado por México, que aquí tendremos la participación del doctor Estrada, que nos va a poner en un lugar donde nosotros no queríamos vernos. Nos dice que en el 2018, éramos el segundo país que más horas semanales tenían las personas trabajadoras. Estaba por encima del 8.5 horas de trabajo diario. Hoy, con la situación de la pandemia, una de las mayores quejas en torno a los riesgos psicosociales es: estamos absolutamente abrumados porque trabajamos no solamente más en cargas laborales, sino en tiempo. No hay una separación de cuándo inicia y cuándo termina la jornada laboral, ni siquiera de lunes a viernes. Habían personas que tenían un horario en el que salían a las 3 de la tarde, pasado el mediodía, ahora les da domingo y cuando se dieron cuenta el lunes y siguen trabajando, todos los pendientes quedan ahí, las cosas son inmediatas, urgen, no hay un tema, como bien lo señalaba Francisco, del derecho a la desconexión, cosa que sí había en la presencialidad. Usted sabía que usted cerraba su oficina y literalmente podía poner un candado y decir, me voy de fin de semana, necesitas, pero usted la retomaba el lunes, en el momento en el que llegaba. No sabemos en qué momento, porque eso se está estudiando, si fue una cuestión del rol asignado o el rol asumido, que las personas empezaron por un tema de productividad, de temor a perder su trabajo, porque fue otra de las cosas que se nos vino encima, la pérdida de cantidades significativas de trabajos, tanto en lo formal como en lo informal, donde entonces el temor a ser yo la próxima persona que iba a perder el trabajo nos llevó a otro riesgo de las situaciones extremas del trabajo. Muchas personas que no saben en qué momento se volvieron adictas al trabajo. No porque lo querían, sino porque hay una demanda de marzo a la fecha, por lo menos en Costa Rica, que fue a partir del 7 de marzo que se decreta que vamos todos a la casa, donde se dice, bueno, si el asunto aquí es trabajar para no perder este ingreso, porque lo hemos visto en las casas, que muchas de las personas sí lo perdieron, bueno, yo no quiero ser uno más, entonces me vuelvo una persona adicta al trabajo. Como todos los extremos, eso lleva un riesgo que impacta la salud, e impactando la salud de las personas trabajadoras, impactamos la salud pública. ¿Qué es parte de lo que queremos observar para las personas tomadoras de decisiones y en la gestión? Si bien las empresas, y esto es un principio de realidad, están creadas para generar, para crear ingresos, para producir económicamente y en todo eso, no podemos perder de vista que quienes las conformamos somos personas y que esta afectación de la pandemia tiene un impacto en esas personas que hacen a su organización. Entonces, otro de los criterios observables es, si tuvimos que cambiar la modalidad de trabajo, que es una realidad que ha pasado en Costa Rica, veamos a las personas y a su impacto en toda su vida en general.
podemos flexibilizarlo como parte de los salarios emocionales. Hoy la gente agradece muchísimo el tema del salario emocional. Me voy a ir a hacer trabajo remoto o a teletrabajar. Revise si la condición legal de su empresa es esa. Y trabaje en el salario emocional. Flexibilice, permita jornadas, conozca cómo se está sintiendo su gente, acompáñela. Porque otra de las cosas que pasó es que simplemente mandamos a la gente a su casa, pero la gente se sintió abandonada. Entonces hubo un tema ahí de orfandad que ha hablado Francisco en otras ocasiones, donde nos encontramos con que no teníamos liderazgo, no teníamos personas gestionándonos, la supervisión era estrictamente para el tema de productividad y desempeño, pero no había un acompañamiento. Y esas han sido quejas constantes y permanentes de marzo a la fecha, por lo menos aquí en Costa Rica. ¿Qué es lo que hemos observado? Que hay un desbalance entre el tema de la calidad de vida laboral y el tema de la calidad de vida en general de las personas trabajadoras. Porque esa pequeña línea entre la desconexión, esa pequeña línea entre la posibilidad de tomar decisiones porque hubo situaciones que se exacerbaron en el hogar, si tuvimos un familiar o una persona dentro del hogar que vivió la situación de la COVID, ¿cuándo se dio el espacio para que esa persona tomara un tiempo, cuidara, se sanara? No, porque estabas teletrabajando, entonces te tenías que conectar. Esas situaciones en general han venido a hablar de qué pasa con la confianza, a dar una mirada en la toma de decisiones para las personas líderes y que gestionan a otras en las organizaciones, de cómo es que queremos que esté nuestra gente, pensemos en ellas. Hay toda una regulación desde el Ministerio de Trabajo, desde los entes que acuerpan a estos nuevos modelos de trabajo, de cuidar y de velar por las personas. Aquí nosotros lo que hemos estado haciendo en la función pública y en la función privada es velar porque no se maximicen los riesgos psicosociales, que las personas puedan entender que estando en su casa hay que cuidar el tema de los riesgos por trabajar, que se duplicaron, que se coordinaron y se encontraron incluso con todo el tema doméstico, con todo el tema de las personas que vivían con nosotros. Pero tampoco podemos olvidar que en esto de conciliar horarios, de conciliar la vida personal, de retomar una actividad conocida en condiciones extraordinarias como las que nos ha traído la pandemia, hay gente que vive sola. Hay trabajadores y trabajadoras que vivían solos, que no tenían ni siquiera una mascota. Entonces, en el tema del trabajo remoto, en el tema del teletrabajo, cualquiera de las condiciones adoptadas, hay un tema de soledad que se mantiene. Las personas requieren volver a socializar, encontrarse no solamente por trabajo, necesitan encontrarse por un tema de salud mental con sus compañeros y compañeras en una forma tal vez híbrida, nunca igual a como lo hacían el viernes por la tarde o algún día entre semana para comer o compartir alguno de los horarios o de las actividades de trabajo para hacer una pausa activa. La gente necesita encontrarse con sus personas en ese tema social de hablar de otras cosas que no sea ni las condiciones del trabajo ni la situación por la COVID. ¿Qué es lo que nosotros vamos viendo hoy? Después de tantos meses de trabajo, después de estarnos preguntando cómo funciona la vida laboral en condiciones de pandemia, es qué debemos retomar, cuáles son esas buenas prácticas, qué acciones sí debemos hacer. La confianza pasa por cosas que hemos visto tanto en lo educativo como en la crianza de las personas, pero no está exento a poder ser llevado al lugar de trabajo. En la ventana de la disciplina social, usted debe, para poder acompañar a la gente y estar bien y hacer que las cosas, la productividad, el desempeño y todo lo que usted quiere que se genere en estas condiciones extraordinarias se dé, es alto control y alto apoyo. El problema es que hemos tenido un altísimo control y un bajísimo apoyo. Si usted no cuenta con los recursos tecnológicos, ve a ver cómo lo resuelve. Si usted no cuenta con conectividad, no es la empresa la que se lo tiene que dar. Vamos, en el tema del teletrabajo eso está normado a nivel internacional y Costa Rica tiene su propia regla. Hay muchos recursos que tienen que darse desde la institución para que se pueda ejercer el teletrabajo. Sabiendo que son condiciones extraordinarias las de la pandemia, no podemos abandonar a las personas trabajadoras. Debemos lograr conciliar eso. Hay que estar con las personas para poder ser productivos, para poder medir su desempeño, para poderles acompañar y exigirles lo que se les sigue exigiendo a una persona que está en condiciones laborales. Pero si usted solamente controla y no da apoyo, las personas van a empezar a encontrar
que hay cosas que no están llenando ni satisfaciendo esta vida laboral en las condiciones en las que se están dando ahora. Y empiezan las incapacidades, también hay un presentismo virtual que no es productivo, que no genera, porque si hay algo que nos dimos cuenta es, si en el 2018 Costa Rica era el segundo país que más horas le dedicaban las personas trabajadoras a este ámbito de su vida, no necesariamente era porque era productivo. ¿Qué podemos estar observando de marzo a la fecha? Que eso se mantiene. No necesariamente porque usted esté haciendo trabajo en su casa y le estén monitoreando las 24 horas ese trabajo y no hayan reglas claras de cómo es el desempeño, usted va a ser una persona productiva. Muy lejos de la realidad. Hay cansancio, hay agotamiento, hay sobreexposición, hay fatiga por Zoom, hay un incremento de las posibilidades de ese estrés cronificado que entenderíamos para el 2021 como el nuevo burnout o el nuevo desgaste ocupacional, que es por la Organización Mundial de la Salud para el 2021 en toda la normativa médica de las enfermedades laborales. Hoy es el tiempo de prevenir, hoy es el tiempo de entender que la pandemia nos llevó a un cambio que de repente era necesario para la organización. Usted tiene dos posibilidades como persona tomadora de decisiones. Es acompañar a su gente, es revisar desde una visión humanista que ellos son los que conforman a la organización, necesitan estar acompañados y acompañadas, y que la toma de decisiones no puede ser unilateral. Hoy más que nunca usted necesita tener a las personas en esa toma de decisiones, escucharlas, abrir ventanas de diálogo y no dejarlas en soledad. Estas personas trabajadoras que están haciéndolo en estas condiciones extraordinarias son personas extraordinarias que están sacando la tarea. Si usted es una persona tomadora de decisiones y está buscando una negociación para conciliar horarios, para flexibilizar jornadas, pregúntele a su gente cómo es que se están haciendo las cosas. Yo no podría más que decir que en Costa Rica esa es una de las formas en las que hemos tratado de vincular la toma de decisiones. Los problemas sociales que estamos viendo hoy es porque se están tomando decisiones dejando por fuera a las personas implicadas en ellas, que son las personas trabajadoras. Usted puede estar pensando que las protege, usted puede estar pensando que está haciendo lo mejor para su empresa, pero no se le olvide que quienes la conforman son las que le van a llevar a ese resultado. Considérelas, esté con ellas, tome decisiones preguntándoles cómo se sienten, qué han hecho, e involucre a las personas, porque la única forma de recuperar la confianza, de poder afianzar el sentido de pertenencia, de hacer un engagement con estas personas, es considerándolas, escuchando su voz y viendo su lado. En Costa Rica las decisiones se han venido tomando, en algunos casos muy asertivos con la gente, no en todos hay una participación de las personas trabajadoras, y bueno, lo que estamos viendo ahora como un resultado social convulso, que esperamos que ahí nosotros podamos ser un observador y que no nos pase como en otros países. Involucre a su gente, es parte de este mensaje dentro de la toma de decisiones que se ha hecho para Costa Rica. Muchísimas gracias, Ingrid. Ingrid Naranjo Ugarte, directora general de Territorio Psicológico y vicepresidenta del Comité Técnico Costarricense de Factores Psicosociales y miembro de la Comisión de Política Pública del Colegio de Profesionales de Psicología en Costa Rica. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente ponente, a Jorge Javier Chávez, abogado y director del Observatorio Interdisciplinario de Tecnología, Educación y Ciencia en Mendoza, Argentina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a Aroe por la invitación a participar en este riquísimo debate. Especialmente, bueno, gracias a ti, Oscar, por todo el trabajo que estás haciendo. Y bueno, yo no puedo más que coincidir en general con lo que mis colegas conferencistas han dicho, especialmente con Francisco. Acá en Argentina lo que se está viviendo es simplemente una situación de trabajo remoto forzado. Es decir, la medida ASPO adoptada por el gobierno a raíz de la situación de pandemia de COVID-19 no ha hecho más que forzar a las personas que tienen que trabajar, porque la persona tiene que trabajar, si no trabaja, no come, no paga impuestos, no se viste, a hacerlo desde su casa. Y con una voluntad muy grande ha puesto al servicio de su trabajo sus recursos tecnológicos, probablemente suficientes, pero no óptimos, para la tarea que hay que hacer. Con el agravante de que no solamente tiene que realizar este trabajo remoto de su casa, sino que tiene que atender su casa. Por ejemplo, hoy la educación es virtual, entonces el papá y la mamá que trabaja se han encontrado con que además de ser trabajador, tiene que ser profesor de matemáticas, profesor de historia, geografía, investigador, y tiene que dedicarle tiempo, y tiene que explicarle al niño y al adolescente, ¿no?,
las campañas de Carlomagno, la regla de 3 sería algo fácil, pero no hablemos de trigonometría, el bosón de Higgs, en el caso de lo tecnológico, etcétera, etcétera. Con lo cual, este problema trae como consecuencia una grave afectación de la calidad y la condición de vida dentro de la casa, porque cuando son las 20 horas están todos locos, ¿no? Hay que encerrar a los niños en una habitación y los papás tenemos que encerrarnos en el otro, porque si no, en fin. Ciertamente la ley 27.555, que ya reconocía en el 2003 un antecedente legislativo, cuando por la ley 25.800 hizo lugar al convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo, legisla en un momento de pandemia, es decir, en un momento excepcional, extraordinario, ¿no? Una ley que, dicho sea de paso, recién va a regir 90 días después de que termine la medida de ASPO. ¿Y qué mundo laboral es el que se va a encontrar esa ley? Esta falta de racionalidad a la hora de discutir, tienen que saber que en Argentina lo ideológico, en el ámbito de la discusión política y legislativa, tiene un peso muy fuerte, un poco Francisco lo decía recién, esto de la ley la hice yo, la hizo tal partido, tal otra. Bueno, también tiene una consecuencia, ¿no? Pensaba un poco en los puntos que hacía referencia Francisco, como el caso de la reversibilidad. Claro, obliga al empleador a mantener una infraestructura ociosa para el eventual caso que algún día el teletrabajador decidiera volver a optar por la modalidad de trabajo presencial. Y si no, a tener que fabricarla, si lo hace. Con la peculiaridad que esta opción solamente depende de la decisión del trabajador. No es bilateral, es unilateral. Si hubiera sido bueno que por lo menos el empleador hubiera tenido la posibilidad a la hora de negociar con los convenios colectivos de trabajo de decir, bueno, mire, esta es mi empresa, esta es la infraestructura que tengo, esto es lo que yo puedo hacer. No, se lo expone contra la espada y la pared, porque en caso de que no pueda cumplir, se considera que hay una especie de incumplimiento del ius pariandi, y como consecuencia el empleado o el trabajador puede considerarse que está en una situación de despido indirecto. Otra cosa, el famoso deber de cuidado, que creo que es una normativa original en cuanto al resto de las legislaciones sobre esta materia, porque en realidad, ¿a qué obedece este deber de cuidado? Esta norma fue introducida pensando en aquellas personas que efectivamente tienen este deber de cuidado de menores de 13 años de edad, adultos mayores u otras personas en situación de enfermedad, pero fue pensado en las mujeres, porque en Argentina el 70%, más del 70% de las personas que tienen a su cargo el cuidado de los menores de 13 años y de personas adultas o en situaciones de enfermedad, son mujeres. Pero esto de no sentarse y pensar, ¿qué es lo que pasa? Esta norma va a terminar afectando el estado, la condición de empleabilidad a futuro de todas aquellas personas que quieran incorporarse a trabajar. Porque obviamente el empleador, a la hora de decidir entre 2 o 3 postulantes quién es el que va a trabajar, y va a tener obviamente en cuenta, mira, esta persona es apta, reúne todas las condiciones de idoneidad, pero tiene a su cargo cuidado de personas menores, por lo tanto va a ser, se va a preferir a otras personas, incluso hasta por ahí, con menos conocimiento, con menos capacidad, frente a esta otra que se encuentra en esta situación. Es decir, lo que decimos acá en Argentina, sale el tiro por la culata. El tema de derecho de desconexión es complejísimo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, y es uno de los cuestionamientos que se ha hecho a nivel científico, si el empleador debe proveer tanto el software como el hardware al empleado para que pueda trabajar, ¿cómo usted va a poder garantizar que el empleador, por ejemplo, no va a entregar un sistema espía, un software espía que le permita conocer y saber qué es lo que hace su empleado, no solo cuando está trabajando, cuando está teletrabajando, sino cuando se encuentra en tiempos de ocio? Entonces, eso supondría un grado de conocimiento técnico muy grande por parte del empleado para saber que no está siendo víctima de un problema de estas características, o de aquellos que tienen a su cargo controlar que esto no suceda. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se va a llevar esto a la práctica?
yo quería compartir con ustedes y centrarme en un tema que no se ha discutido mucho, y es el tema de la ciberseguridad. Porque claro, el teletrabajo tiene un supuesto importante que es las tecnologías de información y comunicación. Si no, no estaremos hablando de teletrabajo, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema que nos encontramos es el siguiente. Nosotros tenemos que, en Argentina, el 49% de las empresas no cuenta con una política de ciberseguridad. ¿Y esto por qué? Porque en los estudios o en los análisis de conciencia empresarial resulta que el 76% de los empresarios consideran de que sus empresas nunca van a ser víctimas de un ciberataque. Es increíble, ¿verdad? Y otra cosa, en Argentina, las personas que, digamos, teletrabajan, solamente el 76% de ellas, perdón, el 76% de ellas no ha recibido ningún tipo de capacitación. La mitad de la empresa argentina no tiene política de ciberseguridad, el 76% considera que a su empresa nunca le van a hacer nada, y el 73% de los teletrabajadores no han recibido ningún tipo de capacitación en temas de seguridad de la información, etcétera, etcétera. Otra cuestión, en la Argentina solo el 18% de los proveedores de servicios de Internet brindan u ofrecen el paquete de Internet IPv6. IPv6 es un paquete de Internet que permite o otorga una velocidad de conexión y de tránsito de información mayor volumen en el contenido de los paquetes de datos que se transmiten, facilidad en la conexión simultánea con otras páginas web, con otras direcciones u otros sistemas que están en la red, y hasta incluso una seguridad adicional que no es suficiente, pero sí es buena, porque cifra la información, de un sistema de encriptación. Por lo cual, en principio, decía recién, hay una suerte de protección frente a las eventuales situaciones de craqueo de la misma. ¿Y cuál es el problema? Bueno, ¿cómo trabajo yo con mi empresa si no tengo el IPv6 y lo que tengo es el IPv4, que es lo que tiene la mayoría en la Argentina? ¿Por qué? Porque yo, de un protocolo IPv4, no puedo conectarme a un protocolo IPv6. Por lo tanto, estoy excluido, ¿no? Otra cuestión importante es, y que de alguna manera constituye una de las críticas científicas y académicas, es la gran injerencia que van a tener los gremios, que ya tienen por ley los gremios, a la hora de hacer operativos los distintos derechos que consagra en favor del teletrabajador esta ley, ¿no? So pretexto, obviamente, de procurar la mejor defensa de los derechos del mismo frente a la patronal. Pero claro, ¿cuál es el problema? Fíjense, a la hora, hay una injerencia muy fuerte, por ejemplo, de los gremios, a la hora de que el empleador determine la estrategia y la política de seguridad, protección de datos y seguridad de la información profesional producida por el teletrabajador en su lugar de trabajo en la casa, ¿no? Es decir, y este es un problema muy, muy serio, porque incorpora una relación exclusivamente trabajador-empleado, un tercero que puede tener, problemas. ¿Dónde, por ejemplo? Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero la Argentina fue el primer país latinoamericano que en el año 2003 logró que la Comisión Europea considerara que había cumplido la Directiva de Protección de Datos 9546. Eso suponía que las empresas de la Unión Europea tenían la garantía de que la Argentina tenía cierto estándar de seguridad acá a la hora de la exportación de datos o de la libre circulación de información. Eso fue algo muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora se introduce un tercero. Bueno, esta introducción de un tercero, como es el caso, ¿no es cierto?, de los gremios, podría hacer tambalear esta condición que en el ámbito técnico se conoce como país adecuado. Esta condición que tiene la Argentina del 2003, hoy podría sufrir algún tipo de percance debido a esta injerencia que tendrían, por ejemplo, los gremios. ¿Por qué? Porque entre esos datos están los datos de los clientes de las empresas. O sea, no es poco.
¿no? Y el tema de la ciberseguridad es tan importante, porque para que ustedes se den una idea, no hace mucho, la Organización Mundial de la Salud sufrió el robo de 300 cuentas de correo electrónico, con las cuales se organizó una campaña de recaudo fraudulenta utilizando estas direcciones. Y estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, que suponemos que tiene un nivel de política de seguridad, evidentemente, mucho mayor que la que puedo tener yo en mi caso, la que puede tener una empresa. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que me parece a mí que no han sido, como Francisco comentaba, bien pensadas, razonadas, y esta costumbre de delegar a la negociación colectiva, a los convenios colectivos de trabajo, que sean ellos los que terminen resolviendo con todo lo que significa en la Argentina poder realizar un convenio colectivo de trabajo. Solo como para terminar esta visión general de la ley, otro de los problemas que se presenta también es, y del que no se ha hablado mucho, la limitación a las prestaciones transnacionales. Esto es la posibilidad o la facultad que van a tener las empresas de contratar extranjeros que no residan en la Argentina. Para poder hacerlo, y para que comprendamos bien esto, pensemos en una empresa de conocimiento o una empresa de software, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener la autorización del Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de empleo privado. El empleo privado supone una relación privada entre empleador y trabajador, ¿no? Tiene que tener la autorización del Ministerio de Trabajo y aparte no puede ser ilimitado. Es en la Convención Colectiva de Trabajo, es decir, en la negociación entre el gremio correspondiente y la patrona, la determinación de la cantidad de prestadores transnacionales que se podrán contratar. Como observaba alguien por ahí, esto puede traer el problema de que empresas que se encuentran, por ejemplo, en Estados Unidos o en la Unión Europea, pongan ciertos reparos a la hora de contratar trabajadores acá en la Argentina. Un poco lo que en el ámbito del derecho internacional público, no tiene que ver con esto, pero es simplemente como para tener una idea, es lo que se llaman las medidas de retorsión, ¿no? Y lo que va a significar también para muchos trabajadores acá en la Argentina la imposibilidad de repente poder trabajar para una empresa extranjera con todos los beneficios que eso supone, no solamente desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista profesional. Así que más o menos esa es un poco la situación, y en realidad estamos todos a la espera a ver qué va a pasar cuando la pandemia termine y cuando dentro de los 90 días entre en funcionamiento la ley, previa a la necesidad de la reglamentación de la misma y de todos los convenios colectivos de trabajo, de todos los sectores que realizarse para que se hagan operativos los distintos derechos. Un último dato, hasta antes de la pandemia, solamente el 3% de los trabajadores realizaba lo que hoy se intenta llamar como teletrabajo, y solo el 7% de las empresas ofrecía en forma efectiva esa modalidad de trabajo. Estamos hablando de 3 millones de trabajadores aproximadamente. Dicho sea de paso, de esos 3 millones, solo 2.190.000 no tenían ningún tipo de capacitación en tema tecnológico. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante. La verdad es que hasta el momento yo estoy encantado, seguro que todos los asistentes estarán disfrutando de las aportaciones distintas de Argentina con dos visiones, Costa Rica. De verdad que muy interesante hasta el momento la mesa. Y ahora, pues agradecer al doctor Miguel Ángel Estrada Gómez, que es el coordinador de instituciones formadoras de docentes en Durango, México. Hemos hecho anteriormente la presentación de todo su currículum. Y bueno, le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar presente también. Y tiene la palabra, por supuesto. Miguel Ángel, a ver. ¿Nos escucha bien?
¿Listo? Ahora, perfecto. Muy bien. Buen día. Agradecer en primer momento a Óscar Cortijo y pues la invitación a esta participación a este evento tan importante que se lleva a través de AROE. Es para los panelistas invitados desde la visión de Argentina, a nuestro buen amigo Jorge Chávez, nuestro amigo Francisco Javier y también, por supuesto, a nuestra amiga Ingrid Naranjo de Costa Rica. Aquí, bueno, la intención dentro de mi participación es hablar sobre el teletrabajo en México antes y durante la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2. Mencionar que lo que viene siendo la legislación actual en México, en la Ley Federal del Trabajo, en lo que viene siendo el título sexto, habla sobre trabajos especiales, de manera específica en el capítulo 12º. Ahí habla sobre trabajo a domicilio y abarca desde lo que viene siendo el artículo 311 al 330. Mencionar que sí se menciona un poco dentro de este apartado lo relacionado a el trabajo utilizando las tecnologías de la información y comunicación, de manera específica en el segundo párrafo de lo que viene siendo el artículo 311. Sin embargo, queda un vacío interesante porque sí menciona del uso de las tecnologías, sin embargo no lo considera como teletrabajo. Aquí pues es de mencionar que si bien es cierto, se destaca en alguna parte del primer párrafo que a la letra dice trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajo o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata a quien proporciona el trabajo. Y bueno, mencionar que en estos dos párrafos, el primero y segundo, retoma lo que viene siendo la parte de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a lo que viene siendo el teletrabajo. De alguna manera, hay, pues, en materia de teletrabajo, este apartado que decíamos por la OIT, de que el trabajo que se realice en un lugar distinto al establecimiento principal del empleador o de las plantas de producción, de manera que el trabajador no se mantiene en contacto personal con los demás colegas. Y bueno, también la propia OIT menciona ya que este trabajo o teletrabajo puede ser en línea o fuera de línea. Aquí, pues de alguna manera, sabemos que la tecnología ha permitido y ha avanzado a pasos agigantados y que de alguna manera se pueden utilizar ciertos software que pueden estar desconectados e ir llenando ciertos formularios y que, bueno, o algunas otras acciones, y que una vez que se tiene alguna conectividad a Internet, pues se permite el que se suban estas bases de datos a una plataforma específica. Esto de manera automática. También mencionar un poco de lo que viene siendo la parte histórica de lo que es el teletrabajo. En lo que es en octubre de 2016 se llevó a cabo el Foro de Diálogo Mundial sobre las dificultades y oportunidades del teletrabajo, esto llevado en lo que viene siendo Ginebra, también por la propia OIT, y en el cual aquí la vicepresidenta de Trabajadora, la señora Stenstrom, destacó y reconoció lo que son los aspectos positivos que implica el teletrabajo. Dentro de estos destacaba que hay reducción de estrés, un impacto positivo en el medio ambiente porque sería menos los traslados, ahorro de tiempo y también ahorro en el costo de desplazamiento de los trabajadores. Mencionar aquí que, bueno, esta parte surgió en 2016, sin embargo se veía muy, muy lejano que el teletrabajo fuera a crecer como lo está haciendo ahorita, derivado de lo que es la pandemia originada por el SARS-CoV-2 COVID-19, que de alguna manera, pues esto del distanciamiento social, de lo que viene siendo el aislamiento social obligado, pues de alguna manera pues ha sido necesario con la intención de mantener las actividades económicas que se realice el trabajo en casa. Y bueno, en este contexto, las empresas y gobierno a nivel mundial se han visto en la necesidad de adaptarse a esta modalidad. Y no solo en lo es el ámbito laboral, no se diga en el ámbito escolar. De alguna manera había recomendaciones de UNESCO y algunas otras organizaciones internacionales
que referían que la educación superior tenía que hacer uso de lo que es las tecnologías. Estaríamos hablando de 2019, sin embargo, sabemos que realmente los porcentajes eran muy bajos todavía el año pasado, entonces estamos hablando que después de 10 años, pues, y por una ligada derivado del SARS-CoV-2, se incrementó de manera exponencial el uso de la tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, en ese tenor, cerrando o contextualizando, para el caso de México, es necesario generar, ampliar y promover lo que es la modalidad de teletrabajo a distancia, conocido como teletrabajo, esto con la intención de poder adecuarnos a la realidad actual ante la pandemia por el COVID-19. Y aquí, de alguna manera, mencionar que antes de la pandemia, en el caso de México, eran 2.5 millones las personas que tenían teletrabajo, es decir, un 4% de la población económicamente activa. En 2015, estos resultados de lo que viene siendo la Organización 5 Américas, en un estudio denominado Teletrabajo en América Latina. Mencionar que pues era muy bajo a comparación de lo que viene siendo Brasil y Argentina, que de alguna manera tenían un 10% en esa fecha, según este estudio. También mencionar que recientemente, derivado de la contingencia, se hizo otro estudio en el cual participaron escuelas de negocios, el IPADE de México, el IAE de Argentina, el ICE de Brasil, IDE de Ecuador y la BARMA de República Dominicana. Aquí mencionar que son 6 indicadores los que manejaron para realizar este estudio y que de alguna manera en todos México se vio que lidera lo que viene siendo estos indicadores de la evaluación. Mencionar que pues, fue un estudio denominado Evaluación y Proyección de Teletrabajo. El primero de los indicadores fue, aún con la emergencia, me ha gustado vivir la experiencia de teletrabajo. En el caso de México, un 84% de los encuestados respondieron que sí, a diferencia de lo que son los otros países. Quien tuvo un porcentaje más bajo fue el caso de Ecuador, con un 75%. El siguiente de los indicadores, encuentro que el teletrabajo se adapta a los requerimientos de mi puesto. Aquí, en este caso, hubo un porcentaje de empate más alto en el caso de Brasil y México. Ambos tuvieron un 76% en este indicador, y quien tuvo también el indicador más bajo fue el caso de República Dominicana, con un 63%. El siguiente de los ítems, el teletrabajo contribuye a que mejore mi eficiencia y mi productividad, y ahí mencionar que el porcentaje fue un 66%, el más bajo fue nuevamente República Dominicana, con un 49%, y bueno, aquí destacar que el segundo lugar en cuanto a porcentaje fue Brasil, con un 62%. Otro indicador, luego de que pase la emergencia del COVID-19, me gustaría seguir trabajando en las mismas condiciones que ahora, y bueno, el 54% de los encuestados en México dijeron que sí, a diferencia de, en este caso, fue Brasil, con un 41% que tuvo el porcentaje más bajo. El siguiente indicador, luego de que pase la emergencia del COVID-19, me gustaría seguir teletrabajando siempre y cuando la empresa me dé las facilidades, el acompañamiento y la capacitación requerida. Entonces aquí México también tuvo un 66% y el porcentaje más bajo de Brasil con un 31%. En el caso del último indicador, luego de que pase la emergencia del COVID-19, me gustaría seguir teletrabajando siempre y cuando tenga el apoyo y la colaboración de mi familia. Aquí pues México con el 64% respondieron de manera afirmativa. El caso también de este ítem fue Brasil, con un 36% de porcentaje, fue el indicador más bajo. Y bueno, aquí de alguna manera en lo que son estos ítems de este estudio realizado por estas
instituciones de negocios, pues refleja de alguna manera que la gente teletrabajadora, las personas se han sentido cómodas en el caso de México y que de alguna manera sí refieren que hay esa necesidad de que la empresa facilite de acompañamiento y capacitación para poder seguir realizando teletrabajo, y también de alguna manera que requieren el apoyo de la familia. Es de alguna manera lo que mencionaba la psicóloga Ingrid, ya que pues se da el acceso a lo que viene siendo nuestra parte más íntima, lo que viene siendo nuestro hogar. Y bueno, derivado de estos estudios y algunos otros que se han mencionado a nivel nacional, en México surge recientemente una iniciativa hace aproximadamente un mes que presenta un diputado federal de nombre doctor Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, y aquí pues él sugiere que se suprima el segundo párrafo del artículo 311, que es el que mencionaba en inicio de mi participación, y que se adicione un capítulo 12º bis en la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, inicia él de esta manera proponiendo una definición de teletrabajo y que de alguna manera se refiere a que se lleva el trabajo a distancia de un servicio personal, de un subordinado, en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa, y que bueno, sea a través del uso de las TIC para poder realizar a cabo su función. Y aquí los elementos constitutivos para ser considerado teletrabajo son 9, van muy acorde a lo que mencionaban también de la iniciativa que se presentó en Argentina y que está próxima a cobrar vigencia. El primero de ellos es la libertad a elegir la modalidad, si sea teletrabajo o sea de alguna manera presencial. Y aquí pues es de ambos la libertad o ese derecho. Se menciona también la cuestión de la reversibilidad, que también ya la definía muy bien el doctor Francisco, entonces aquí no me tendría un poco más. Habla también de igualdad y no discriminación. Considero muy importante este punto, ya que pues no deben de tener mayores beneficios las personas que están llevando el trabajo presencial que las que la lleven de manera de teletrabajo. ¿Sí? En ese tenor de ningún tipo, ni en cuanto a salario, ni en cuanto al número de horas a laborar. También esto nos lleva al otro elemento constitutivo que habla de un horario de jornada laboral de teletrabajo. Y aquí también pues se menciona que se debe basar en el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo de México, en el cual se estipulan las jornadas de trabajo, ya sea de manera diurna o nocturna. Y que igual en ese tenor pues no debe exceder a las estipuladas en ese artículo. Y bueno, otro elemento más, que se puede realizar teletrabajo por fuerza de causa mayor, la situación actual, que nadie la tenía prevista, sin embargo, derivado de ello, pues sí se puede realizar, y aunque pues no estaría la modalidad de que lo pueda elegir libremente la persona teletrabajadora, o el trabajador en este caso, ya que pues es con la intención de salvaguardar la integridad, la salud de ellos. Y bueno, un punto muy importante que han referido el resto de mis compañeros conferencistas es sobre el derecho a la desconexión digital. Aquí en el sentido de que una vez que se marquen lo que viene siendo el horario de jornada laboral, no se podrá estar hablando con cuestiones laborales a lo que viene siendo el empleado, a menos que sea una cuestión sí de urgencia, ¿sí? La que se tenga que atender. Y otro elemento constitutivo, el séptimo, nos habla que también pues, deben de tener los derechos sindicales la gente que sea teletrabajadora, en el sentido de que pues, se vincula directamente que debe tener igualdad y no discriminación, ya que de alguna manera pues, sigue existiendo esa relación entre empleado y empleador. Y bueno, seguiría otro elemento constitutivo que se debe de cuidar lo que viene siendo la salud y la seguridad en el trabajo. Se refiere a la salud mental y física. La salud mental también por en ocasiones el exceso de horas
que se está pasando en lo que viene siendo el teletrabajo. Sin embargo, creo que se está considerando al hablar del horario de trabajo y al referir a la cuestión física, es la cuestión pues ergonómica, en el sentido de que son muchas horas sentados, menos cuestiones de estar de pie, a diferencia de la oficina, que pues de ir a recoger alguna copia, alguna otra actividad, pues de alguna manera es menos el tiempo que se está sentado que lo que se hace en casa. Y un último elemento constitutivo que se plantea en esta iniciativa es la capacitación y el adiestramiento permanente, en el sentido de que lo mencionaba la psicóloga Ingrid, pues ha sido un porcentaje muy bajo quienes han de alguna manera recibido capacitación y adiestramiento. Ahorita en la actualidad pues fue derivado que esto se vino de manera imprevista, sin embargo pues ya el que se esté considerando pues es una parte positiva. Y bueno, de manera muy general voy a mencionar los derechos y obligaciones tanto de las personas teletrabajadoras y de lo que viene siendo los patronos que refiere esta iniciativa. Dentro de los derechos va el gozar de los mismos derechos de los trabajadores presenciales, elegir la modalidad de teletrabajo o trabajo presencial, realizar teletrabajo parcial. Es una cuestión importante e interesante el que se maneje esta posibilidad. Y que bueno, también habría reflexión que se tendrían que poner sí ciertas cuestiones normativas que regularan esta cuestión, ya que se puede prestar que un día a otro le estén pidiendo esta modalidad de trabajo a alguna persona y bueno, puede desequilibrar lo que viene siendo el funcionamiento de cualquier empresa. También habla como derecho acceso a las herramientas tecnológicas y de comunicación necesarias. Aquí pues también es una obligación que debe tener la parte patronal de alguna manera brindar lo que viene siendo pues el equipo, el acceso a lo que viene siendo el internet y que bueno, es para también algún apoyo para energía eléctrica, ya que pues es gasto que se está erogando de lo que viene siendo el salario del trabajador. Entonces en ese tenor sí sería importante que se normara esta parte, porque ahorita una realidad es que hablando del magisterio, un porcentaje considerable de docentes no tenían computadora, tuvieron que adquirir computadora y bueno, también tienen que estar utilizando más energía. Si no tenían conectividad, tuvieron que contratar o estar utilizando los datos de sus celulares. Igual también dentro de los derechos, regresar a la modalidad de trabajo presencial, que es algo que ya por aquí mencionaba Francisco y que también lo hacía Jorge, y que de alguna manera pues sí sería generar cierta situación de incertidumbre a lo que viene siendo las empresas. Otro derecho, tener definidos los horarios laborales o jornada de teletrabajo, la disponibilidad horaria, la supervisión y fecha de entregables. Aquí pues esa parte también el que pues vaya con precisión se diga cuál sería lo que tendría que entregar y en qué tiempos y que de alguna manera no se pida de un otro algún trabajo específico, ya que, pues bueno, de esa manera se estaría violentando lo que viene siendo los horarios laborales establecidos. Habla de gozar de la desconexión digital como derecho, ya lo mencionábamos. Otra parte muy importante que mencionaba Jorge es sobre la protección de sus datos personales y a la privacidad. Aquí de alguna manera, pues sí se corre ese riesgo que al instalar algún tipo de software, pues se pueda accesar de manera directa, pues no solo a lo que tenga su ordenador. De alguna manera, bien sabemos que hay algunos software que pues de tienen el acceso a la cámara, a, bueno, cualquier cuestión que no necesariamente tenga que estar visible ese software. Y otra cuestión importante, conciliar con perspectiva de género en el ámbito laboral, personal y familiar. Los dos últimos derechos que se consideran, acceder a la salud y a la seguridad en el trabajo y los demás que considere esta ley. Sí son bastantes lo que son los derechos, sí queda protegido, considero lo que viene siendo al trabajador y bueno, algunas de las obligaciones que se tienen es que el trabajador cumpla con lo establecido en el contrato, ahí pues bueno, se hablaría de los horarios laborales, la disponibilidad horaria que debe tener,
la fecha de que debe entregar lo que es los documentos o lo que se le requiera, cumplir, aquí, bueno, lo refiere, con los horarios laborales o jornada de teletrabajo, cumplir con fecha de entregables, cuidar y hacer uso correcto de las herramientas tecnológicas y comunicación previstas por su empleador, y finalmente las demás que establezca esta ley. Sí, pues también de alguna manera sería un gasto el que tendría que hacer el empleador para poder equipar de las tecnologías a lo que viene siendo pues los trabajadores, el equipo necesario. Entonces, pues es importante que se considere que debe hacer cuidado de estos. Y finalmente, en cuanto a la parte patronal, los derechos que se tiene es elegir la modalidad de teletrabajo o trabajo presencial, convocar a teletrabajo posterior a la jornada y horario establecido por causa de fuerza mayor cuando resulte técnica y razonablemente posible sin afectación de los derechos de la persona teletrabajadora, inscribirse en el registro de patrones de teletrabajo y los demás que reconozca esta ley. Es importante el que, pues de alguna manera, se quede y se especifique que se puede convocar cuando sea de fuerza mayor el motivo a que se trabaje en este tenor, o sea, no necesariamente se está violentando la cuestión de la desconexión digital. De alguna manera es algo que pues se analizaba y se reflexionaba al respecto. Entonces, de alguna manera, esto da cierto equilibrio que viene siendo la parte patronal y la parte del empleado. Y bueno, la parte de que se inscriba en el registro de padrones de trabajo, pues sí da garantía a ambas partes. Ahí el patrón con la intención de que pueda pues de gozar de ciertos beneficios al estar ejerciendo esta modalidad, y el trabajador de tener cierta certeza que esta empresa sí está registrada bajo esta modalidad. Es de mencionar que actualmente, derivado de lo que está vigente en el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, sí existe un registro de patrones del trabajo a domicilio. Entonces, esto sería adecuarlo a lo que es el teletrabajo. Y finalmente, de las obligaciones que tendría el patrón una vez que se autorice esta iniciativa: respetar los derechos de la persona teletrabajadora y lo establecido en el contrato, respetar los horarios laborales o jornada de teletrabajo, respetar la desconexión digital, respetar los datos personales y la privacidad de persona teletrabajadora, proporcionar las herramientas tecnológicas y de comunicación necesarias a la persona teletrabajadora, inscribirse en el registro de patrones de teletrabajo y las demás que establezca esta ley. Aquí, pues de alguna manera, es un análisis de una iniciativa que está en lo que es ahorita el Congreso, en lo que viene siendo la Cámara de Diputados, y que surge derivado de este aumento significativo en cuanto a las funciones de teletrabajo que se están realizando en el país. Y que, bueno, creo que sí, lo que me parece muy interesante, que se estén basando en base al conocimiento científico, de alguna manera el que tengan ya datos, que tengan resultados de investigaciones, y no solo de México, que hagan este comparativo, de alguna manera pues les permite tener el pulso sobre cuál es el sentir de lo que vive la parte trabajadora. Y que de alguna manera pues se puede visualizar y de alguna manera prever cuáles serían los requerimientos que se tendrían que cumplir para, una vez que se termine esta contingencia originada por el SARS-CoV-2, tener los insumos necesarios y se pueda seguir realizando lo que es el teletrabajo, que en el caso de México estamos viendo que un buen porcentaje de personas consideran seguir en esta condición. Y bueno, es mi participación. Muchísimas gracias. Disculpe, es que no tenemos ya, me están avisando, se nos pasa el tiempo. Sabe que los congresos son muy limitados en las intervenciones. Por no cortarle, digamos, si quiere finalizar ya su intervención, por favor, y así ya pasaríamos al cierre de la mesa. ¿Sí? Sí, si quiere concluir. De acuerdo. Sí, pues aquí es importante, reitero esta parte de que se considere todas las visiones de lo que está aconteciendo en América Latina, revisar también del caso de España, de otros países que tienen pues ya mayor normatividad, mayor número de porcentaje de población
que está viviendo lo que es el teletrabajo y bueno, tomar en consideración pues todas las recomendaciones de la OIT. De alguna manera pues ya son, desde 2016 son 4 años los que se está hablando sobre teletrabajo por la OIT y en ese tenor pues bueno, son parámetros, indicadores que se deben de seguir, de alguna manera en ningún momento violentar lo que viene siendo los derechos de los trabajadores y tampoco dejar en un estado de indefensión a la parte laboral. Pues muchísimas gracias. Ya no tenemos mucho, ya no tenemos tiempo, digamos, está ya muy bien haber hecho un debate, pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante la intervención. Hemos tenido, muchísimas gracias, Francisco, Jorge desde Argentina, Ingrid Naranjo desde Costa Rica, doctor Miguel Ángel Estrada desde México. Seguro que ha enriquecido muchísimo lo que es este 15 Congreso Nacional para racionalizar los horarios españoles y, como les digo, esa perspectiva internacional nos da pues muchas coincidencias en muchos aspectos, muchas coincidencias y aspectos que también nos permiten a nosotros reflexionar sobre el camino que estamos siguiendo justamente para dar sensatez a los horarios y también al teletrabajo. Muy amables a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Óscar. Gracias a vosotros. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias.